Hola amigos, a mí me ha tocado hacer desde la página 65 a la 73 de la quinta disciplina. El juego de la cerveza nos brinda un laboratorio para explorar la influencia de la estructura sobre la conducta. Cada jugador, como el minorista, el mayorista y fábrica, tomó una sola decisión por semana: ¿cuánta cerveza pedir? El minorista es el primero en aumentar significativamente los pedidos, alcanzando un pico en la semana 12. A esa altura, la cerveza esperada no llegaba a tiempo, a causa de la acumulación de pedidos en el depósito mayorista y en la fábrica. Pero el minorista, sin pensar en esa acumulación, incrementó los pedidos para obtener cerveza a toda costa. Ese repentino salto luego se amplifica por todo el sistema. Primero el mayorista, luego la fábrica. Los pedidos del mayorista alcanzan la cima en 40 y la producción de la fábrica alcanza el pico en 80. El resultado es un patrón característico de escalada y declinación de pedidos en cada posición, amplificando en intensidad al moverse corriente arriba, desde los minoristas hasta la fábrica. En otras palabras, cuanto más lejos se está del consumidor final, más altos son los pedidos y más calamitoso el colapso. Otro patrón típico de conducta del juego se aprecia en los inventarios y la acumulación de pedidos. El inventario del minorista comienza a descender por debajo de cero en la semana 5. Los pedidos del mayorista continúan aumentando varias semanas y el minorista no regresa a un inventario positivo hasta la semana 15 o 12 a 15. Análogamente, el mayorista tiene pedidos acumulados desde la semana 7 hasta la semana 15 a 18 y la fábrica desde la semana 9 hasta la semana 18 a 20. Una vez que empiezan a acumular los inventarios, alcanzan grandes valores: 40 para el minorista, 80 a 120 para el mayorista y 60 a 80 para la fábrica, hacia la semana 30. Muchos mayores de los pretendidos, así que cada posición atraviesa un ciclo inventario-acumulación. Primero el inventario es insuficiente, luego es excesivo. Estos patrones típicos de exceso y colapso en los ciclos de pedido e inventario-acumulación acontecen a pesar de que la demanda es estable de los consumidores. Los pedidos del consumidor experimentan un solo cambio. En la semana 2, los pedidos de los consumidores se duplicaron, pasando de 4 cajas de cerveza semanales a 8. Permanecieron en 8 cajas por semana durante el resto del juego. En otras palabras, al cabo de un incremento, la demanda de los consumidores durante el resto de la simulación presenta una línea chata. Desde luego, ninguno de los jugadores conocía la demanda del consumidor, salvo el minorista, e incluso los minoristas veían la demanda solo semana a semana, sin saber lo que sucedería a continuación. Bueno, hemos recordado un poco de lo que era el juego de la cerveza. Ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que nos quieren hacer entender con este juego. Bueno, las lecciones del juego de la cerveza. La estructura influye sobre la conducta. La estructura sistémica alude a las interrelaciones clave que influyen sobre la conducta a lo largo del tiempo. No se trata de interrelaciones entre la gente, sino entre variables clave, tales como la población, los recursos naturales, la producción de alimentos y algunas ideas de otras personas. Bueno, ¿qué nos quieren decir? Que
la estructura o estas variables influyen sobre la conducta de quienes integran este sistema. El otro ítem, la estructura de los sistemas humanos es sutil o sutil, ¿no? Pero, ¿por qué es útil? Porque formamos parte de ella. ¿Qué significa esto? Significa que a menudo tenemos el poder para alterar las estructuras dentro de las cuales operamos. Sin embargo, a menudo no percibimos ese poder. Habitualmente no vemos las estructuras en juego. En cambio, nos sentimos obligados a actuar de determinadas maneras. Como en el juego de la cerveza, el minorista no es consciente de su accionar y simplemente hace pedido tras pedido, sin imaginar el colapso que va a ocasionar de todo el sistema en general. El otro ítem nos habla del punto de apalancamiento. A menudo se descubre mediante nuevos modos de pensar. Bueno, estamos acostumbrados a actuar o a pensar de una manera arcaica o a dejarnos guiar por un accionar fáctico y no vemos las interrelaciones que existen entre todos los elementos del sistema. Vale decir, no solamente interrelaciones entre personas, sino en general, en todas las interrelaciones, conducta, accionar, formas de pensar, entre otras cosas. Bueno, en el juego de la cerveza se evidencian problemas de aprendizaje, algo que se trató en el capítulo 2. Aquí vamos a mencionar unos 6 que se mencionan también en el libro. Bueno, las decisiones que toma cada uno lo hace de manera aislada, sin pensar en que esas decisiones o esas acciones que toman va a repercutir en el futuro. El segundo nos habla en consecuencia, cuando surgen problemas se apresuran a culparse entre sí. Lo que sucede con el minorista es que culpa al mayorista por no entregar sus pedidos a tiempo. El mayorista a la vez culpa a fábrica por no atender sus pedidos. Y la fábrica culpa al minorista por no informar de los pedidos de los consumidores. Y eso se convierte en un círculo vicioso que todos echan la culpa o todos echan la pelota. El otro ítem, cuando se vuelven proactivos y efectúan más pedidos, empeoran las cosas. Proactivos entre comillas. ¿Por qué? Porque es una forma de accionar reactiva, sin analizar las consecuencias que sus actos traen. En el caso del minorista, ante el pedido de los consumidores, que por cierto solo se había duplicado, ellos lo que hacen o reaccionan es seguir pidiendo a los mayoristas, y cada vez en mayor cantidad. El otro ítem, como el exceso de pedidos aumenta gradualmente, no reparan en la gravedad de la situación hasta que es demasiado tarde. Bueno, primeramente pidieron al doble, la segunda semana ya pidieron en mayor cantidad, y esto tuvo una tendencia hacia arriba, y solo cuando los pedidos llegaron a cero es que paran toda la producción, en el caso de los productores, ¿no?, en fábrica. En general no aprenden de la experiencia porque las consecuencias más importantes de sus actos acontecen en otra parte del sistema. Eso es cierto. Lo que hace el minorista es simplemente hacer pedido tras pedido, y esos actos repercutían en fábrica, no directamente en él. Claro que posteriormente
esos actos van a repercutir en todo el sistema. Los equipos que ocupan las diversas posiciones se concentran en culpar a los demás jugadores por sus problemas, arruinando toda oportunidad de aprender de la experiencia ajena. Equipos entre comillas nuevamente, pues muchas veces actúan como grupos y no como equipos. Bueno, en el caso del minorista, solo se atreve a culpar al mayorista sin antes escuchar las opiniones de este, ¿no? Pues los accionares del minorista repercutieron en mayorista y en fábrica, y no directamente en el minorista. Entonces, no ha aprendido directamente, ¿no? Es más, ha arruinado esa oportunidad de aprendizaje. Aquí ahora, la mayoría de los jugadores entiende que su función consiste en administrar su posición en forma aislada. Lo que requiere es ver cómo su posición interactúa con el sistema en general. Bueno, como lo habíamos mencionado, debemos eliminar esa forma arcaica de pensar, ese pensar fáctico que nos obliga a actuar de manera aislada. Con el enfoque en sistemas, lo que debemos hacer es pensar en forma conjunta, vale decir, en todo el sistema, no solamente pensar en nuestro accionar ahora, sino también en las consecuencias que va a repercutir. Básicamente en eso reside el juego de la cerveza. Y termina este capítulo con un lema de Walt Kelly que dice: hemos descubierto al enemigo y somos nosotros. Entonces, este lema, ¿qué nos enseña? Que muchas veces nosotros tendemos a echar la culpa a los demás sin antes darnos cuenta de nuestro accionar, ¿no? Y todo lo que repercute. Muchas gracias, eso sería todo.